entendemos esa verdad. Vivimos en ansiedad, en afán, en preocupación, porque creemos que nos cuidamos nosotros a nosotros mismos. Pero cuando entendemos que hay un ser todopoderoso, aleluya, voy a repetir esa verdad, un ser todopoderoso, que Él es el que tiene cuidado de nosotros. El afán, la ansiedad desaparece y descansamos en sus manos, porque sabemos que en sus manos y solo en sus manos estamos seguros. Amén. Aleluya. Cántale el mejor coro que tengáis. Aleluya. Hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Dios te ama. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Tiene poder para restaurarte. Llévame a un lugar donde solo estoy yo. Disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Tú me diste mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo lugar en su mesa, como un padre me desea. Hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Llévame a un lugar Abre tu corazón. Habla con Él. donde solo estoy yo. Disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. ¿Cuánto hace que no se lo dice? Yo dependo
No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. Estás aquí, Espíritu de Pues Dios. fuera de ti no hay otro lugar. Tu presencia y tu gloria son mi hogar. Ya no pertenezco a nadie más, porque tuyo soy por siempre, porque tuyo soy por siempre. Amo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Pues no hay lugar que se compare donde a solas pueda adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Aleluya. Estás aquí, Espíritu de Dios, gobernando este pueblo, Señor. Vamos a ti, Espíritu Santo. Mira lo que siento, lo que voy a hacer, Quiero que toda la persona que desee que la iglesia de Sabadell prospere, que se ponga en pie e interceda por la iglesia. Los que quieren que la iglesia de Sabadell prospere. Ahora levanta tu mano, por favor, y ruega por esta iglesia, por este grupo de hermanos y hermanas, con defectos, con errores,
pero con ganas de darle gloria. Aleluya. Aleluya, tu persona. Haz prosperar tu iglesia, Señor. Haz prosperar tu pueblo, Señor. Haz prosperar, Señor, a tu iglesia. Aleluya. Aleluya. Hazla crecer, Señor, en calidad y en número. Ayúdanos, Señor, a crecer a lo alto y a crecer a lo ancho, Señor. Deseamos, Señor, agradarte en todo. Ahora, Espíritu de Dios, levanto mi mano, Señor, y hago una oración desde lo más profundo de mi corazón. Te ruego a ti y te suplico. Muchas veces te pedimos que nos quites las cargas de este mundo. Pero hoy no solo te voy a pedir que nos quites las cargas de este mundo, porque tú tienes poder para hacerlo, Señor. Amén. Sino que voy a pedir, Señor, sobre cada corazón que tú has traído, que pongas, Señor, carga por tu iglesia. Oh, como siento a Dios, una carga que no hunde, una carga que no trae malestar, una carga que te libera. Ahora, Espíritu de Dios, ahora lo va a hacer el Espíritu Santo, Ahora los jóvenes, los ancianos, los hombres, las mujeres, que levanten la mano. Aleluya. Ya veo gente que está quebrantada. Aleluya. Ahora, Espíritu de Dios. La hermana Pepi de aquí adelante va a hacer esa oración. Que Dios ponga carga sobre cada corazón. Aleluya. Dios te va a usar impresionantemente por la necesidad que tiene el pueblo. Pero vamos a orar todos por él, Venga, levanta tu mano y apunta al Bernardo. Que Dios lo use de una manera gloriosa. Aleluya. Intercede por él. Porque si Dios lo usa a ti, a él, puede revolucionar tu vida. Una palabra de Dios crea donde no existe nada. Yo les voy a predicar como pueda, con ganas, eso sí. Amén. Y creyendo de que Dios nos va a hablar en esta tarde. Aleluya. Bueno, pues estamos hablando de la palabra en estos días. Y hoy me toca a mí predicarles de la palabra. Vamos a leer un texto esencial para esto y un texto muy conocido que dice así. Dice, en el principio, libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Amén.
¿Quieres dar un fuerte aplauso a la palabra del Señor? Yo le he puesto un título a este mensaje y es el siguiente, y es que a la palabra de Dios no hay quien la calle. Amén. 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 La palabra de Dios no la calla nadie. Amén. Durante mucho tiempo, desde el principio de los tiempos, en la humanidad hemos visto cómo el enemigo, Satanás, que Jehová lo reprenda, Amén. los enemigos de Dios han intentado callar y cerrar la boca de Dios, y que la palabra no suene en la humanidad ni en la tierra. Amén. Porque Satanás, que Jehová lo reprenda, siempre supo que su palabra tenía poder. Y hemos visto y podemos ver desde el principio, y quiero empezar acordándome para no ser un mensaje largo, porque no lo voy a hacer así, y llegar donde yo quiero llegar, pero desde el principio hemos visto a un Noé recibiendo la palabra de Dios, creyendo fielmente en su palabra, sin ver, porque de eso se trata. Amén. Y es que tenemos que vivir por la fe. Amén. Dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Amén. Por el oír, no por el ver, por el oír. Amén. Créete lo que te están predicando tanto tiempo, que es de Dios. Amén. Noé ha creído, y el creer en la palabra de tal forma lo ha declarado un hombre de justicia, un amigo de Dios. Creer en la palabra aunque no la había. Dios desde el cielo le ha dicho, créame un arca con estas medidas, con esta largura, con esta anchura, habla de esta forma, con estos materiales. No le dice cuándo, pero le dice que voy a destruir todo lo que tus ojos ven con agua. Él no sabe cuándo va a ser el día, pero desde que escucha la palabra empieza a trabajar y empieza a moverse por la fe. Amén. Hermanos, cada vez que la palabra resonaba en la tierra, el enemigo se proponía que la palabra no diese fruto. Cada vez que la palabra se ha lanzado en la humanidad, el enemigo se ha propuesto que esa palabra no tenga fruto. Por eso te aplico de pasada que cada día se propone el enemigo artimañas contra tu casa, porque cada día la boca de Dios habla de ti en el cielo. Amén. Amén, amén. Y mientras Noé estaba cumpliendo con la palabra de Dios y empezaba a crear un arca, diciendo que iba a llover, que iba a descender agua del cielo, los ciudadanos, incluso algunos familiares que había por allí de él, déjenme que lo diga así, la Biblia ya los declara la historia y la palabra, y hablamos de ellos como los antidiluvianos, que no creyeron en los tiempos de Noé, en la lluvia que tenía que caer del cielo para exterminar a la humanidad. Pues esta gente, los antidiluvianos, se reían de Noé, queriendo callar la palabra de Dios, queriendo decirle a Noé, déjate, ¿qué estás haciendo? No pierdas el tiempo, estás siendo la vergüenza de la ciudad, estás dando vergüenza, Noé, estás quedando en ridículo, pero que estás trabajando. ¿Cómo que es eso de que va a llover? ¿De dónde va a salir agua? Y querían callar la palabra de Dios en manos de un hombre, porque esa es la grandeza de la palabra de Dios y del Dios grande que tenemos, que deposita su palabra en las manos de los hombres. Y tenemos que ser los que a través de nosotros la palabra se extienda a la gente. Pero yo veo a Noé que le están diciendo, pero ¿qué estás haciendo, loco? No trabajes más. Pero si Noé se detenía en ese momento, la palabra de Dios era cerrada, callada. La boca de Dios en el mundo, en la tierra, en ese momento dejaba de hablar. Durante lo que Dios había establecido para ese tiempo, dependía de Noé de que eso sucediera o no.
Y cada vez que la gente le decía, deja de clavar, deja de golpear, deja de poner la tabla, deja de trabajar, le estaban diciendo, déjalo, que no queremos escuchar más la voz de Dios. Pero cada martillazo, cada clavo, cada tabla decía, Dios vive, Dios vive, Dios vive. No quiero emocionarme si no llegaremos, pero en aquel tiempo Noé fue capaz de que la palabra de Dios no la callase nadie. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pasó el tiempo. Pasó el tiempo. Abraham tuvo hijos. Dios tuvo un pacto con Abraham. Israel fue el pueblo escogido de Dios. Y fueron ellos los que tenían que expandir la palabra en aquel tiempo a la tierra. Pero dice la palabra que después de José en Egipto, Israel empezó a mezclarse, empezó a olvidarse de Dios. Algunos se mezclaron con los egipcios, incluso cometían holocaustos y sacrificios como ellos, de tal forma que viendo Dios el pecado y viendo el trato de Israel hacia Dios, tuvo que decir Dios y darle la espalda. Y lo digo de esta forma porque luego lo vamos a ver, y olvidarse de Israel por un tiempo, de tal forma que Israel está siendo sometido y subyugado por Faraón y el pueblo egipcio. Están desamparados de Dios a causa de su maldad. Pero dice la palabra que llega un momento que el clamor de Israel empieza a llegar al cielo. Empiezan a acordarse de Dios. Y ahora dice la palabra literalmente: y escuchando Dios el clamor de Israel, volvió a mirarlos. Amén. Se volvió a acordar de su palabra, del pacto con Abraham. Y dijo, y entonces Dios salió al encuentro de Israel y llamó a Moisés en la zarza. ¡Aleluya! Pareciera ser que por un tiempo, por el pecado de Israel, la boca de Dios se había cerrado. Pero el clamor del pueblo, el clamor del corazón necesitado, hizo que Dios volviese a hablar. Cogió a un caudillo, a un joven, lo sacó de Egipto, lo llevó al desierto, porque hay cosas que no se pueden hacer en según qué sitios. Se mostró a Moisés a través de una zarza y le dio el mensaje. No hay quien pueda con el pueblo que sale de la boca de Dios. Como Dios defienda a un pueblo con su boca, no hay quien lo detenga. Llamó a Moisés y empezó a hablarle. Estar aquí y a decirle: tienes que ir delante de Faraón. Te vas a presentar delante de Faraón. Que quiero liberar a mi pueblo, ha llegado la hora. Moisés pareciera ser que a lo primero no se lo creía. Pero es que la palabra de Dios convence. Y está escuchando la voz de Dios. Y Moisés, al cual le cala la voz de Dios en el corazón, se lanza por la fe y con un cacho de vara es capaz de liberar al pueblo de Dios de las manos de unos de los ejércitos más grandes de toda la historia.
¿Con qué? Con plagas, con mosquitos, con piojos, con langostas. A la palabra de Dios no se le ha podido callar nunca. Nadie ha podido cerrar la boca de Dios. Apláudanle al Señor, por favor. Ha pasado el tiempo, sigue pasando el tiempo, y el enemigo lo único que se propone es esconder la ley, es esconder la palabra de la mente y de la cabeza del hombre, del corazón del hombre. Porque mientras la palabra de Dios siga patente en alguna persona, la obra de Dios sigue hacia adelante. Una persona necesitaba a Dios en cada tiempo solamente para que la ley se cumpliese y él pudiese hacer la obra en medio de los tiempos. Y ha pasado el tiempo, y a través de los reyes que volvemos a lo mismo de antes, se han entregado a los ídolos, han apartado la obra de Dios, han olvidado el templo en este tiempo, dice la palabra. Pero pasan los años, el templo está deteriorado. Dame voz, yo no me escucho nada aquí, por favor. El templo está deteriorado. No quiero leerlo, que es que se ha convertido el templo en una casa abandonada por causa de los reyes que gobernaron en aquel tiempo. ¡Qué pena! La casa de Dios abandonada porque los reyes que gobernaron en aquel tiempo no le dieron el lugar que se merece. Y sabe, durante muchos años entraban al templo algunos y lo único que veían, perdón la expresión, era basura y escombros. Amén. Pero empieza a gobernar un niño con 8 años, llamado Josías. Amén. Qué bien. Y ahora van algunos que vayan a limpiar el templo. Invierte dinero en ello. Y limpiando uno de ellos, dice la palabra que entre los escombros, entre la basura, aparece un libro. ¿Cuál era ese libro? Era la ley que Dios dio a Moisés, era su palabra. Que no hay quien la esconda, ni en la basura, perdona, ni en los escombros. No hay quien esconda su palabra. Aquel niño abrió el libro, empezó a leer la ley, empezó a establecerla y todo aquello cambió. Que no se esconda su palabra, que suene y le suene en cada una de nuestras casas. Apláudele al Señor. El poder de la palabra. Un libro tirado a la basura. Pero ese no se podía esconder. Ese no se deterioraba. Ese no se echaba a perder. Me acuerdo de un testimonio que hay de que un día se quemó una casa de unos cristianos. La casa en cenizas. Se quemó todo, de tal forma que salieron los bomberos con algo en la mano, ennegrecido por el carbón. Se lo entregaron al dueño de la casa y le dijo: ha quedado todo quemado. Lo único que hemos encontrado intacto es esto. Era una Biblia que tenían aquí. Alguien pueda con la palabra. Alguien pueda. Alguien pueda. Y no sé si se acuerdan de aquella historia de aquel guerrero que lo llevan a la milicia para defender su país y él no quería coger armas. No quería coger armas. Era cristiano. En una de las batallas lo ponen en primera fila. Y uno de las balas lo alcanza. Cae al suelo, desplomado. La gente que va alrededor va a cogerlo. Ha muerto. Y de repente se despierta
Eché la mano en el pecho, tenía un Nuevo Testamento. Una bala había atravesado la Biblia, pero no él. Amén. Es el poder de la Biblia. No hay quien la esconda. Haz que la Biblia sea tu mayor tesoro. Amén. Haz que la palabra sea tu mayor riqueza. Porque la palabra de Dios no hay quien la calle. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y durante mucho tiempo, a lo largo de la historia, podríamos estar hablando así tanto y tanto tiempo, y se ha querido cerrar la boca de Dios y no se ha podido, porque a Dios no hay quien lo calle. A Dios no hay quien lo calle. Y no podemos hablar de la palabra solo como libro. Para hablar de la palabra tenemos que coger el texto que yo he dicho. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. No podemos hablar de la palabra solo como libro, que tiene mucha riqueza. No podemos hablar de la palabra sin hablar de él. Amén. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este texto literalmente nos está diciendo que la palabra era Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. De tal forma que más adelante en este texto dice, y el verbo se hizo carne. Qué bien. Se nos declara que la palabra era Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, para hablar de la palabra, tenemos que hablar de Cristo. Muy bien. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando dice que era el verbo o era la palabra, no podemos verlo solamente como una voz. Porque si decimos que es el verbo o la palabra solamente, nos quedamos como que es una voz, y no es así. Cuando decimos que era la palabra o el verbo, estamos hablando como título. Y es que cada vez que la deidad decidía hablar a la humanidad o a la tierra, era Cristo el que hablaba. Amén. Aleluya. Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y dice, y dijo Dios. Empezó a hablar. La deidad empezó a hablar. La deidad empezó a dirigirse a la humanidad. La deidad empezó a crear con la palabra. La deidad empezó a crear los cielos, la tierra, el universo, las estrellas, la luz, el sol, los mares. Aleluya, cosas que los ojos no ven. Las estrellas, el cielo, el universo, las nubes, las flores del campo, la humanidad. ¿Y quién era el que hablaba? ¿Quién era el que se escuchaba? Era Cristo. Por eso la palabra de Dios es Cristo. Cada vez que Él tenía que hablar, cada vez que Dios quería presentarse a alguien en la tierra, era Cristo el que hablaba. Amén. Cada vez que dice la palabra en el Antiguo Testamento, dice, y el ángel de Jehová habló. Está hablando de Cristo, sea en teofanía o sea como voz. A veces en voz, otras veces en teofanía, en la zarza, o como fuego. Se presentaba a la humanidad. Cada vez que diga la palabra y leas en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová está hablando de Cristo. Otras veces se ha presentado también y ha mandado a mensajeros como ángeles a hablar, pero les ha puesto el nombre. Como a María, que se presenta y dice el ángel de la Virgen. Pero cada vez que decía el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová era Cristo el que hablaba, porque él era la palabra. Amén. Pero la palabra no hay quien la calle. Amén. Aleluya. Y ya, nacido en un pesebre, sobre la edad de los 2 años, por lo que dice Herodes, se ha escuchado el llanto de la misma palabra, el verbo hecho carne. Se ha escuchado su llanto
Aleluya. Y han templado los cimientos de la tierra. Y el rey Herodes ha temblado de miedo. Y lanza y dice en escrito que todo niño de 2 años, menor de 2 años, muera. Ha querido callar el llanto de ese niño. Pero los niños humanos, perdonen la expresión, con un chupete, un biberón los callamos. A ese no lo callaba nadie. Porque cuando él lloraba no estaba diciendo lloro por dolor. Estaba dando un mensaje. Estaba diciendo he llegado. He llegado. He llegado. Emanuel, Dios con nosotros. Aleluya, tiempo de salvación, decía aquel llanto. Amén. Lo han querido callar, Herodes, y no has podido. 2 años tenía más o menos y no lo pudieron callar. Y toca conmigo como yo estoy ahora. Han pasado los años. Con 11 años he intentado leer la palabra. Ha abierto en la sinagoga el libro de la ley, su mismo libro, y ha empezado a hablar. Y algunos lo murmuraban queriéndolo callar, pero no podía. Han pasado los años. Se ha ido al desierto, llevado por el Espíritu. Y el mismo diablo ha querido callarlo. Aleluya, pero no ha podido. Ha querido callarlo citándole su misma palabra. Pero tiene que decirlo el mismo Cristo. Satanás, a tu Dios adorarás y a él mismo servirá. Que no hay quien lo calle. Amén. ¿Quieres aplaudir al Señor? Qué bien. No hay quien lo calle. Pero por un tiempo. No hay quien lo calle. Han venido a prenderle. Han venido una turba de más de 20 hombres, armados con piedras, palos, espadas, y Judas a la cabeza, el traidor. Y han venido, siendo Dios, han venido al lugar donde él se encontraba solo con los suyos. Pero como era Judas, aunque era un traidor, lo tenía como los suyos, le enseñó ese lugar. Y ha llegado Judas. Judas, te los has traído con armas ante Jesús. No lo has conocido todavía. No te has dado cuenta que con él no se viene a pelear. Que ante él no se viene armado. Vienes con piedras y espadas. Y antes de que hablen ellos, habla él. Amén. Se pone delante y dice: ¿a quién buscáis? Oh, que no lo calla nadie. Antes de que hablen ellos, habla él. Sabiendo lo que le espera, sabiendo lo que le venía. Pero antes de que nadie hable, habla él, porque él es la palabra. Y si algo se tiene que escuchar, es su voz. Y lanza la voz y dice: ¿a quién buscáis? Los 20 a la vez dicen: a Jesús el Nazareno. Y él, lleno de valentía, se pone delante de los discípulos, abre los brazos y dice: yo soy. Amén. Y dice la palabra, y estos 20 le temblaron las piernas y cayeron al suelo. Amén. Con una palabra suya los enemigos caen. Con una palabra suya. Aleluya. Por eso en la cruz él tiene que callar. Qué bien. Porque si no, no hay quien le cabe la lanza. Si no, no hay quien le cabe un clavo si él habla. La cruz se tiene que callar, si no nadie podía hacerle daño. Por eso dice Isaías:
cordero fue llevado al matadero. Enmudeció. No dice enmudecido. Hemos dicho nosotros, enmudecido. No. Enmudecido no, enmudeció. Porque si digo enmudecido estoy diciendo que lo han enmudecido. Digo enmudeció porque fue el que dijo, me tengo que callar. Fue el que dijo, ¿cómo hacemos esto de que yo esté callado durante tanto tiempo? Gloria a Dios. En el plan de Dios, planificaron y dijeron, ¿cómo logramos que alguien haga callar al mismo verbo? Imposible. Tomaron la decisión y dijeron, nos callamos nosotros. Y en ese trayecto de tiempo, él cerró su boca. Y la misma palabra que existía y persistía para hablar y que se escuchase, en ese tiempo se calla. ¿No saben por qué? Por amor a ti. Durante miles de años, a la palabra de Dios no hay quien la calle. Pero llega un tiempo en el que tú y tu casa tienen que ser salvadas. Y él acepta callarse. Porque no había quien lo callase. Pero él se calla. Pero ¿cómo callamos a la misma palabra? Si cada vez que se abría la boca salía una estrella con un nombre bonito. Si cada vez que lanzaba una frase se creaba un paisaje que no se podía resistir. Si cada vez que abría la boca el mar era de un color impresionante. ¿Cómo lo callamos? Bernardo, que no hay quien me calle, que tú puedes callarme yo. ¿Y por qué te callaste? Por amor a ti. Por amor a Sabadell. Por amor a tu casa. Enmudeció, se cumple la palabra, enmudeció y no abrió su boca. No solo dice enmudeció, dice no abrió su boca, queriendo decir, estuvo tiempo con la boca cerrada. Bendito sea tu nombre, Señor. Solo habló para defender a los demás. Amén. Nunca para defenderse. Ante el ladrón no tenía más remedio que hablar. Le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús, que estaba con la boca cerrada, tiene que abrir la boca y hablar y decir, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Cuenta solo habla para salvar a los demás. Está llorando aquella mujer delante de la cruz y solo habla para consolarla. Le dice, no llores por mí. Aleluya. Y al final lanza una frase que le sale del corazón. Aun muriendo le explota el corazón. Y tiene que decir, Padre, consumado es. El Dios que por ti cayó, al cual no calla nadie. Qué bien. Esa es la reflexión que yo tengo en esta tarde. A él no hay quien lo calle, pero por ti, enmudecido. Y Pablo termina y dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo aprenderán si no hay quien les enseñe? Queriéndonos decir en este tiempo, tenemos que ser nosotros los que hablen hoy. Así que, señores, si Él cayó por amor a nosotros, ¿por qué no hablamos nosotros más fuerte que nunca de que hay un Dios que vive y que merece la pena seguir? Apláudanle al Señor y que Dios lo bendiga. Es que cuando soy herido, es tu amor que a mí me sana y tu paz